Bien, vamos a continuar sobre la serie que hemos estado llevando los días jueves sobre los proverbios de Salomón. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de los Proverbios. Proverbios 8, verso del 1 al 11. El tema que vamos a estudiar esta noche, al igual que viene allí en la Reina Valera, se llama Excelencia y Eternidad de la Sabiduría. Excelencia y eternidad de la sabiduría. Y como lo hemos visto, la sabiduría llama en especial a la juventud. Y en el verso 1 dice la palabra de Dios: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En lugar de las puertas, a las entradas de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clama. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mis razones, mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Para entender un poco sobre este pasaje en especial, aquí se nos presenta la sabiduría de manera personalizada. Pero recordemos que la sabiduría personifica la persona ¿de quién? Jesucristo, amén. En distintos pasajes de la Escritura nos habla que Cristo fue hecho sabiduría de Dios. Y la sabiduría hace un contraste muy especial con lo que veíamos la semana pasada. ¿Ustedes recuerdan? Veíamos la mujer extraña. Mientras que la mujer extraña seducía, engañaba y destruía y habitaba en tinieblas, ahora el contraste, la sabiduría de Dios, ¿qué hace? Clama, y lo hace a plena luz del día. Mientras que la mujer extraña lo hacía afuera de la ciudad, la sabiduría se presenta a las puertas, en medio de las encrucijadas, donde se encuentran los caminos. ¿Y qué hace la sabiduría? Clama, da su enseñanza, da su consejo. En el verso 4 dice: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y este mensaje va dirigido hacia hombres, mujeres, hacia la juventud, hacia todos se dirige. La voz de la sabiduría se presenta como un amigo cuando nos advierte del peligro. Cuando un amigo te da un consejo sabio y te dice: hey, no vayas por allí, hey, no entres en esa relación. O sea, la sabiduría es ese consejo práctico que nos lleva a la cordura. Por eso dice el texto: entended, oh simples. ¿Qué debemos de entender? Discreción. La sabiduría jamás se da por vencida.
Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos sobre cómo esta mujer extraña, hablando de lo que abarca toda la inmoralidad sexual, engaña principalmente a la juventud. En este caso, a los que carecen de un entendimiento o una experiencia. Y poníamos el ejemplo de un simplón. Un simple es una persona que no razona, que carece de entendimiento, que se deja arrastrar por el primer argumento que le ponen encima. Pero para la sabiduría no hay podríamos decir, no hay nadie que sea una causa perdida como este simplón. No. La sabiduría de Dios beneficia a cualquiera, hace sabio al sencillo. Y tú y yo podemos beneficiarnos de la sabiduría de Dios. Cuando la sabiduría habla, ¿qué es lo que habla? Principalmente la verdad. La verdad. Cuando las personas usan las mentiras, ya sea un predicador, un falso maestro, pues no se le puede confiar que comunique la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría siempre va a hablar la verdad. La sabiduría da sus palabras y no hay en ella nada torcido, inclusive nada perverso en ella. Por eso las palabras se pueden entender. Dice la Escritura que son claros para el que entiende. Y usted sabe que las Escrituras, aunque son claras, en ocasiones nos suele ser muy difíciles de entender. Pero el hecho de que sean complicadas de entender no significa que sean de manera que el Señor lo dispuso, hablando en un sentido que sean torcidas o chuecas. Jamás. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que al leer pasajes de la Biblia, sobre todo los proverbios que nos hemos visto que pues no son fáciles de digerir, aunque le está hablando a la juventud? Pero sin embargo en la Biblia encontramos misterios en los cuales pues todavía hasta el día de hoy no logramos entender. ¿A usted le ha pasado? ¿Sí? Esos pasajes, hablo de aquellos que son muy profundos, que esconden grandes misterios de Dios. Y por otro lado estamos mencionando que aunque la Biblia es clara, pues en un sentido es clara para nosotros los que confiamos en Dios. ¿Sí? Por ejemplo, aunque las partes de la Biblia que no podemos tú y yo entender, Dios las ha dispuesto para que confiemos tú y yo en Él, y en su debido momento Él pues nos va a aclarar, nos va a quitar todas las dudas. Pero lo que nos compete a ti y a mí es poner por obra todas aquellas las cuales Dios ya nos reveló. ¿Sí? Se dice que en una ocasión se acercó un joven con un pastor y le dijo: pastor, tengo un problema intelectual respecto a la Biblia. Hay ciertas cosas que no logro entender. Pero al estar argumentando con el pastor sobre esos problemas o esos cuestionamientos que tenía este joven, fíjese, llegaron a la conclusión que su problema no era intelectual. Más bien su problema era sobre un pecado que no quería dejar. ¿Y cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Cuando hay pecado en nuestras vidas, sobre todo esos pecados que tú y yo no queremos dejar, que el Señor nos hace la invitación a abandonar todo pecado, esos pecados, hermanos, suelen presentarse como un obstáculo. ¿Y a qué nos llevan? Pues a cuestionar la palabra de Dios.
Es decir, si la palabra de Dios dice no y el otro quiere insistir en su pecado, pues lo principal que dice, ¿por qué no? Entonces comienza como si se tratase de debatir con la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que el problema no es intelectual, más bien es un problema del corazón. ¿Por qué? Porque hay un pecado. ¿Sí? Los problemas intelectuales siempre se van a resolver. A algunos Dios les ha dado más conocimiento de la palabra de Dios y tú puedes acercarte y decirle, oye, este pasaje no lo entiendo. Y Dios da más revelación a algunos y puede ayudarte en ese aspecto y esa duda queda resuelta, ¿sí? Pero cuando hay un problema de pecado en el corazón, ahí ya cambia la situación, ¿sí? Porque a muchas personas les gusta hablar sobre errores que la Biblia contiene, y más en nuestros días, ¿sí o no? Escriben un montón de libros, cada quien da su propia conclusión, su propia revelación de lo que entienden de la palabra de Dios. Inclusive en este mismo proverbio, yo estaba leyendo en este capítulo 8, y hay mucho debate sobre si de quien se está hablando este proverbio se tratase de la sabiduría como una figura femenina o es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, cada uno de esos problemas parecieran ser problemas que nosotros lo asimilamos como problemas bíblicos, pero no es así. Todo cuanto estudiamos la palabra de Dios, dice la Escritura que es perfecta, que es sin error, que es inefable, no tiene ningún error en sí misma, y la Biblia interpreta Biblia. Los problemas siempre vienen con todos aquellos que quieren interpretar la Biblia. Nosotros damos cada quien su punto de vista, pero la Biblia interpreta Biblia, hermanos. Y aunque haya cosas que tú y yo no entendamos todavía, debemos confiar que dentro de esos misterios de Dios, Dios lo consideró oportuno no revelarnos por ahora. Pero en su tiempo, Dios nos los va a revelar. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Sí? Dios simplemente, hermanos, no consideró necesario revelarnos todos esos misterios para nuestro desarrollo espiritual. Pero en definitiva, el problema no se encuentra en la palabra de Dios. El problema va a estar en la mente y en el corazón del ser humano. Porque en las palabras de sabiduría no hay nada tergiversado, no hay nada perverso y no hay ninguna mentira. Todas son claras para aquel que entiende y rectas para los que han hallado sabiduría. Por eso es muy importante, hermano, que tú y yo todos los días pidamos a Dios sabiduría. La sabiduría nos va a ayudar a entender las cosas sencillas, porque a fin de cuentas así es el Evangelio, hermanos. Es sencillo, es fácil de entender aún para las personas más simples, más sencillas. ¿Cuántos están agradecidos con Dios que, aunque el Evangelio encontramos grandes misterios, pero aún así es atractivo para aquellas personas que carecen de inteligencia? Aún así, hermanos. Muchas personas se imaginan si estos grandes misterios fueran difíciles de digerir, pues muchas personas no llegarían al conocimiento de Dios. Por esto Dios lo dispuso de una manera simple, de una manera sencilla. Ahora,
Aunque el Evangelio es sencillo, ¿cuántos entienden aquí el Evangelio? ¿Sí? ¿Cuántos aquí ya han aceptado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en su corazón? ¿Cuántos? ¿Todos? Ok. Surge una pregunta. Bueno, si es sencillo de entender el Evangelio, ¿por qué nuestros familiares no se convierten? Y a mí, fíjese, me lo han dicho mucho. Oye, hermano, el mensaje es bien sencillo. A mí cuando me predicaron yo lo entendí, pero ¿por qué razón mis familiares no lo entienden? Bueno, aquí la pregunta es, ¿realmente no le entienden o hay incredulidad en su corazón? Dice la Escritura que es fácil de entender, aún el más duro, aún el más simple. Estamos hablando de una persona torpe. Imagínense, hermanos, nosotros le estamos predicando el Evangelio todos los días de reunión a los niños que apenas están en su desarrollo, y ellos entienden el Evangelio. Y no sé si usted lo ha notado, que ellos salen edificados de este lugar. Y yo les pregunto mucho a mis niños al salir, ¿cómo les fue? No, hombre, me explican toda la clase. Porque así es el Evangelio, hermanos, es sencillo. Pero ¿cuál es el problema por el cual, todos sí lo entienden, el problema es que no lo reciben, y no lo reciben por su incredulidad? En 2 Corintios 3, verso 13, este pasaje se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente, ¿cómo? Al creer en Cristo. Entonces aquí vemos que es una cuestión de fe. Ciertamente las personas tienen un velo. Ese velo les impide ver. Y muchos aquí pueden decir, bueno, si no pueden comprender porque existe un velo sobre sus ojos, entonces ellos no son responsables. Pero noten, hermanos, que este texto dice muy claramente que ese velo está puesto sobre su corazón, sobre ellos. Pero el momento en que ellos crean en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a suceder con ese velo? Va a ser quitado. Entonces, ¿ese velo dónde se encuentra? En su corazón. Por eso no pueden ver. La palabra llega a su intelecto, llega a su mente, pero no desciende a su corazón. ¿Por qué? Porque hay un velo. ¿Y cuál es la forma en la que ese velo va a ser quitado? Desde ese momento que ellos se dispongan a creerle al Señor. Entonces el problema no está en la mente, ¿verdad? El problema no es intelectual, el problema es del corazón. Y muchos tienen el corazón endurecido. Muchos se rehúsan a creer. Fíjese, yo me sorprendo mucho de mi hermano. Él no es creyente, pero él conoce la palabra de Dios mucho. Y él a veces, aunque él sabe los tiempos que estamos viviendo, él debate y se enoja con muchos que pues tienen otras ondas, ya ve. Él tiene los principios bíblicos, pero su problema es que no quiere abandonar su pecado. Créanmelo, si el Señor
pues más bien si él se decide a abandonar su pecado, él sería un maestro de la palabra, de la Biblia. Pero su problema, ¿dónde está? En que no quiere abandonar su pecado. Hay pecados en la vida y muchas veces nosotros los permitimos. Y estos pecados impiden que haya esos cambios que Dios quiere. Y que la palabra sea sembrada en nuestro corazón y produzca fruto. Entonces nadie puede decir que los problemas son intelectuales, que esos problemas los mantienen lejos de Dios. No, siempre el problema va a ser su condición de pecado. Y número 2, cada uno debe de inclinar su cabeza y su corazón y acercarse a Jesucristo. Es decir, el primer paso para entender los misterios de Dios es humillarnos. Humillarnos. Y ese es el problema, que no se quieren humillar. No quieren humillar su voluntad a Dios. Y en tercer lugar, cuando el corazón se convierta al Señor, pues es ahí cuando ocurre algo sorprendente. Porque el velo es quitado, el problema hacia con el pecado en Cristo se resuelve. Es decir, esos pecados, esas ataduras que veíamos como imposible, cuando llegamos a los pies de Cristo, todo eso se resuelve. Estamos hablando de los problemas del corazón, sino de los problemas que venimos cargando, ¿no? De financieros o cualquier otro problema. No. ¿Sí? Se solucionan principalmente los problemas del corazón. Dios quita la amargura con esas ataduras, con esos pecados. Entonces, la palabra de Dios es clara. El mensaje del Evangelio es tan sencillo. Es sencillo que no puede ser mal entendido. Pero sí puede una persona resistirse a lo que está escrito en la palabra. Y de manera deliberada puede ir en contra de la palabra de Dios, en contra del Evangelio. Y eso también es un problema del corazón. Yo les pregunto, ¿cuántos aquí verdaderamente aman la palabra de Dios con todo su corazón? Nadie. Otra vez, ¿cuántos aquí aman verdaderamente la palabra de Dios con todo su corazón? Entonces, si la palabra de Dios dice perdona, ¿qué debemos de hacer? Perdonar. Muchas veces, hermanos, se da ese fenómeno antinatural que, pues muchos tienen una expresión piadosa, inclusive utilizan un vocabulario espiritual, pero la palabra no está en su corazón. Y una persona que, aunque tiene ese intelecto, ese conocimiento de la palabra de Dios, pero en su corazón no mora la palabra, pues espiritualmente está muerto. Y el problema con estos cristianos es un problema de obediencia. Porque la fe siempre va a ir ligada a la obediencia. ¿No dice la Escritura que la fe sin obras es muerta? ¿Sí? Fíjese que muchas veces me ha tocado también que se me acercan unas personas, sobre todo hermanos que tienen un familiar no creyente, y siempre, ¿no? Habla con él para que cambie, para que abra su corazón. Y nuestro consejo siempre es, bueno, yo le voy a predicar la palabra de Dios, yo le voy a enseñar la palabra, pero cada individuo va a determinar si obedecer la palabra o no, si creerla o no. Y fíjese que me he encontrado mucho la otra vez hablaba con un joven como de unos 30 a 35 años. Yo le estaba predicando la palabra ahí en su casa y este joven me decía así tajantemente, yo no tengo remedio,
No importa cuánto me prediquen o cuánto, él tenía un problema de drogas, me dice, no importa cuánto me internen, el día que yo salga, ese mismo día voy a ir y voy a seguir consumiendo porque yo ya no tengo remedio. O sea, él determinó ser un caso perdido. Y si él determinó eso en su vida, ¿cómo va a estar ese velo en su corazón? ¿Quién lo va a quitar? El día que él disponga en su corazón obedecer y creer en la palabra de Dios, bueno, ese velo va a ser quitado. Pero fíjese que el Señor va a tratar con todos aquellos que se resisten a obedecer la palabra de Dios. Va a tratar con ellos, tarde que temprano. Y esto también lo hemos visto. Para algunos, cuando ya viene el trato de Dios, ya es demasiado tarde. Porque no hubo ni se dio lugar al arrepentimiento. Por eso la Escritura dice, cuando oigas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Qué tremendo, ¿no? No, yo soy caso perdido. Así me dice mi hermano también. No, yo no. No. ¿Ahí qué más queda? Pedirle al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos sabían que Dios tiene sus formas de comunicarse? Él tiene su forma y la manera de cómo llegar a cada persona. Principalmente lo va a hacer por medio de su palabra, por medio de la predicación del Evangelio. Ahora sí que gracias a Dios por aquellas personas que nos predicaron el Evangelio. También Dios habla por medio de su Espíritu que actúa en el mundo, su Espíritu que puede llegar aún hasta esos rincones más escondidos y más remotos. Otra vez me sorprendí cómo un joven se metió a una discoteca y hizo que pagaran la música y comenzó a predicarles el Evangelio. Arrepiéntanse, les decía, en medio de una discoteca, todos estaban tomando, estaban fumando, estaban bailando, y digo, ay, ¿cuántos harían eso? Pues fíjese que pasó algo tremendo, porque todos hicieron la oración ahí, la famosa oración del pecador. Qué tremendo, hermanos. Dios tiene sus maneras de predicar. Amén. Dios usó su manera correcta para hablarnos a nosotros. En tercer lugar, Cristo, por su victoria en la cruz, Él puede romper toda ligadura, toda atadura, toda cadena que impide que una persona acepte por la fe al Señor Jesucristo como su Salvador. Solo Dios puede hacer eso, hermanos. Y esta es la obra del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, de justicia y de piedad. ¿Solamente quién? El Espíritu Santo. Por eso el versículo 10 dice, recibid mi enseñanza antes que la plata, y ciencia antes que el oro puro, porque mejor es la sabiduría que las perlas, y no hay cosa deseable que se le pueda comparar. Jesucristo dijo también en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Un claro ejemplo de esto fue Job. Job, si él no tuviera en primer lugar la enseñanza, la sabiduría de Dios, si no fuera esto su prioridad, pues cuando él lo hubiera perdido, cuando él lo perdió todo, él hubiera negado a su Señor. Y eso nos muestra cómo él tenía en orden sus prioridades. Es decir, él amaba más la sabiduría y la ciencia de Dios más por encima de sus hijos, porque perdió a sus hijos, de todo su oro, de su plata, de toda su riqueza, porque todo lo perdió. Pero tú y yo en ocasiones solemos hacer lo contrario, ¿verdad? Estamos afanados buscando más el oro, la plata,
el alimento más que la sabiduría y la ciencia. En el verso 12 dice, estamos en el capítulo 8, ahí mantenga su Biblia: yo la sabiduría habito con la cordura y tengo la ciencia de los consejos. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara. En la palabra encontramos ese consejo preciso para cada problema que tenemos, para cómo guiar nuestra vida, para cómo conducirnos en este mundo. En la palabra de Dios encontramos los consejos. Y vemos cómo aquí, es lo que comentaba al principio, la sabiduría, pues aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Yo la sabiduría habito con la cordura y tengo la ciencia de los consejos. Verso 12, bueno, se lo leo en la traducción lenguaje actual. Yo la sabiduría y mi compañera es la experiencia, siempre pienso antes de actuar. Verso 13. El temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Usted sabe que esto de la soberbia, de la arrogancia, de la boca perversa, pues es el pan de cada día. Y la sabiduría se manifiesta como el carácter de Dios. Ese carácter demostrado en Cristo Jesús. En 1 Pedro 2:22, se lo leo en la traducción lenguaje actual, dice: Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Cristo hizo suyo nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. En otras palabras, Él nos dejó ejemplo. Eso de el orgullo, la arrogancia, son cosas que Dios aborrece. Y si tú y yo, pues somos hijos de Dios, pues también debemos aborrecerlas. En el capítulo 14, volviendo a Proverbios, dice: conmigo están el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes ejercen la justicia. Por mí dominan los príncipes y los gobernadores juzgan la tierra. Esta declaración, por mí juzgan los reyes en la tierra, es la misma declaración que hizo el profeta Daniel. Ahí en Daniel 4, verso 17, en la parte B, dice: el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Es decir, Dios es el que pone reyes y el que los quita. Solo Dios puede hacer esto. En Romanos 13, verso 1 y 2, se lo leo en la traducción lenguaje actual, dice: solo Dios puede darle autoridad a una persona y es Él quien le ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Y vean lo que dice el verso 2: por lo tanto debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. Dice que qué tremendo es esto, ¿no? ¿Cuántos saben que Dios gobierna en todos los asuntos que se llevan aquí en este mundo? Él interviene.
Dios está en control de todo. Su voluntad se lleva a cabo. El gobierno, aún este gobierno de los seres humanos, es un gobierno de Dios. Por eso dice el texto: por mí reinan los reyes. Usted sabe que muchos ganan poder, pertenecen en el poder y ejercen el poder. Pero aquellos que ganan la sabiduría de Dios, que tienen como principio los consejos de Dios, dice la Escritura, que Dios les da más. Es decir, más autoridad. En el verso 17, Proverbios dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Ahí nuevamente pregunto: ¿cuántos aman al Señor y su palabra? Él dice: yo amo a los que me aman. Y Salomón era un gobernante del pueblo de Israel. Y él comenzó a gobernar desde muy temprana edad. Él era un joven. Y él descubrió este principio: me hallarán los que temprano me buscan. Qué tremendo, ¿no? Lo que veíamos la semana pasada, cuando los jóvenes en su juventud comienzan a buscar las cosas de Dios. Ellos están encontrando la sabiduría de Dios. Él descubrió Salomón, que mientras más buscaba a Dios, más adquiría la sabiduría. Él había buscado a Dios desde temprano. Por eso llegó a convertirse en un rey. ¿Y cuántos sabían que Dios está dispuesto a darnos esa sabiduría? Si tú y yo estamos dispuestos a cumplir primeramente sus condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Me encontrarán los que temprano me buscan. Y esto es muy importante para nosotros: buscar con diligencia la palabra de Dios todos los días, esos primeros años de vida que le da a los jóvenes, y aún a nosotros, ¿verdad? Ya no tan jóvenes, pero tenemos ese principio en nuestro corazón de seguir buscando la palabra de Dios. El verso 18 y 19 dice: las riquezas y el honor me acompañan, los bienes permanentes y la justicia. Mejor es mi fruto que el oro refinado, y mis beneficios mejor que la plata pura. Noten que aquí no está hablando de una capital en acciones, como si compráramos una acción bíblica, ¿no? Y ahí nuestro dinero está incrementando. No. Noten que aquí está hablando de dones y frutos espirituales. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aún la persona más pobre no tiene dinero, pero si tiene al Espíritu de Dios, pues goza de esta grande riqueza. Tiene gozo, tiene paz, está llena de amor, es una persona sabia, actúa con mansedumbre. Si tiene estos dones en su vida, pues su riqueza es invaluable. Son mejores sus beneficios que el oro y la plata. El verso 20 de Proverbios dice: por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. ¿Cuántos quieren tener todas estas riquezas, todos estos frutos y dones espirituales? ¿Cómo la vamos a adquirir? Al buscar la sabiduría.
Y noten que cuando una persona en lo natural se desgasta buscando la riqueza, los bienes materiales de este mundo, ¿qué sucede con esta persona? Se corrompe. Pero cuando tú y yo buscamos la sabiduría de Dios, el Señor nos enriquece y nos da todos estos dones espirituales. ¿Qué prefieres tú, hermano? Tener toda la riqueza del mundo, pero un estrés enorme, una preocupación tan grande que no puedes ni dormir porque andas pensando en que, ay, te van a robar, qué vas a hacer con tu riqueza, qué vas a hacer con tus casas, con tus propiedades, y tienen un estrés enorme. Aún con toda su riqueza los vemos en hospitales, diciéndole a la enfermera, hagan todo lo posible, hagan todos los estudios, aunque el medicamento sea tan caro, denme todo, pero salven mi vida. No me quiero morir. Y una inseguridad bien grande, ¿verdad? ¿Ustedes creen que todos esos hombres ricos pueden comprar, con toda su riqueza, pueden comprar 10 minutos de sueño en paz? No pueden dormir. ¿Qué precio le pueden dar al gozo? ¿Cuánto pueden pagar por tener ese amor que Dios nos da? ¿Se da cuenta que usted y yo, hermano, somos inmensamente ricos? Porque a pesar de que no tenemos dónde caernos muertos, así como dicen vulgarmente, pero gozamos de una paz, de un gozo en nuestro corazón. Verso 23. El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve la primicia desde el principio, antes de la tierra. Y si usted hace una comparación de estos textos con la carta del apóstol Juan, en el capítulo 1 es lo mismo. En el capítulo 1 de la carta del apóstol Juan dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, estaba en el principio con Dios. Entonces, esta palabra o esa frase, Él fue engendrado, aquí no habla en el sentido de que su vida tuvo un principio, no. Más bien habla en el sentido de ser una naturaleza y una sustancia con el Padre. Esto es muy importante entender, hermanos, porque allí en la eternidad con Dios, no hay un comienzo. Amén. No hay un comienzo. Y aquí el Hijo ya formaba parte de la sustancia en Dios. Por eso dice el texto, Él estaba en el principio con Dios. Esa palabra principio es una palabra dada para nosotros que podamos entender. Pero en la eternidad esa palabra pues no. Sí, porque en la eternidad no hay un principio y no hay un final. Entonces, dice la Escritura que Él estuvo desde el principio, pero no tuvo principio, porque en el principio, ¿quién era? El Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el único que puede mostrarnos y aclararnos esto. Por ejemplo, en Mateo 11, verso 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mateo 11, 27. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce al Padre sino ¿quién? El Hijo. Cristo nos ha venido a revelar quién es el Padre. ¿Y cómo es que tú y yo podemos recibir esa revelación?
por medio de su Espíritu Santo. Desde el momento que Él quitó ese velo de nuestro corazón, hermanos, tú y yo estamos conociendo más de Dios, más del Hijo, más de su Espíritu Santo. Y esto es muy importante, hermanos, porque usted sabe que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde hay mucha incredulidad. Y esto es lo que vamos a hablar el domingo. Hay mucha incredulidad, hay mucho escéptico. Y todo esto debido a los nuevos avances y descubrimientos tecnológicos, pero también por la llamada inteligencia artificial. ¿Y qué ha hecho todo esto? Alimentar a los escépticos. Y fíjese, Dios ponía en mi corazón, no he visto completamente esa película de Dios no está muerto, que es la que vamos a proyectarles, pero he visto unas escenas y yo digo, wow, o sea, ¿cómo están siendo atacados los jóvenes en este aspecto? Les están haciendo creer que Dios no existe. Así que invite a sus jóvenes, ya hice un comercial aquí. Es más, usted también véngase, hermano. La invitación va a ser abierta, ¿sí? Aparte este tiempo para venir y ver esta película. Volviendo a Juan 1:1 dice, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ahí está, hermanos. Esta es una declaración de sabiduría. Quien logra entender esto, tiene la sabiduría de Dios. Por eso dice la Escritura que es mejor poseer la sabiduría que cualquier riqueza del mundo. Y si tú tienes a Cristo, tienes la sabiduría de Dios. Y si tienes a Cristo, entiendes que Cristo es Dios. Amén. Volviendo a Proverbios 8, verso 24, dice, fui engendrada antes que los abismos, antes que existieran las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. Cuando Él aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Noten que, haciendo en contraste, lo que dice Juan 1, el verso 3, en la segunda parte, dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Es decir, todo cuanto vemos fue hecho por la palabra y por la sabiduría de Dios, y todo tenía un propósito. Tú y yo, al ser sido creados, teníamos un propósito, pero eterno, hermanos, eterno. La Escritura dice que tú y yo hemos sido creados para la gloria y para la alabanza de Dios. Entonces Dios dispuso para nosotros un propósito eterno. Y esto es maravilloso, hermanos. Esa frase cuando dice que Él trazaba el círculo sobre la faz del abismo, pues está haciendo mención que la tierra no es cuadrada. Como mucho escéptico hoy día, fíjese cómo surgen muchas ideologías bien raras, que siguen creyendo que la tierra es cuadrada. Pero aquí Dios ya lo afirmó, que es un círculo. Usted y yo vivimos en una tierra que es redonda. Y estamos girando alrededor del sistema planetario. Pertenecemos a un sistema galáctico que es un círculo. Y todos estos círculos están girando alrededor. En el verso 28 y 29 dice, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo,
cuando fijaba los límites al mar para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con Él estaba, ¿qué dice allí? Yo ordenándolo todo. ¿Quién es el que pone orden, hermanos? Cristo, sabiduría de Dios. Así como Él comenzó a ordenar, la Escritura dice que el abismo de las aguas estaba sobre la faz de los cielos. Esto, si lo ponemos en una imagen, las aguas están fuera de su lugar, están como si estuvieran aquí en el aire. No estaban en la tierra. ¿Dónde estaban las aguas? Sobre la faz de los abismos de los cielos. ¿Y qué hizo Dios? En el primer día comenzó a ordenar la tierra. Estaba desordenada y vacía, puso todo en su lugar. ¿Cuántos de ustedes han ido al mar, a la playa? ¿Cuántos han visto las olas? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado por qué las olas no se salen de su lugar? ¿Por qué razón no atraviesan los límites? ¿Por qué razón? Porque Dios mismo fue el que lo estableció así. Le dijo: de aquí no vas a pasar. Entonces Dios ha hecho esta ley. Hay leyes naturales puestas por Dios mismo. Y es lo que Dios viene a hacer en nuestras vidas también. Él comienza a ordenar todo ese desbarajuste que teníamos. Sigo leyendo el verso 31. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día. Y me recreaba delante de Él en todo tiempo. Me regocijaba con la parte habitada de su tierra, pues mis delicias están con los hijos de los hombres. Sin el Señor Jesucristo, hermanos, nada de lo que fue hecho habría sido hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él fue el primogénito de toda creación. Él está por encima de todo lo creado. Dice la Escritura que por medio de Él y para Él son todas las cosas. El Padre hizo que existieran todas las cosas porque Él es Dios. Y Él es el Dios no creado. Él es el creador. Y Él, dice la Escritura, que la sabiduría se recreaba, disfrutaba delante de Él en todo tiempo. La Escritura dice que cuando Él terminó de toda su obra de la creación, Él dijo que era bueno en gran manera. Es decir, Él se deleitó con todo lo que había hecho. Y dentro de su creación, ¿quién estaba? Usted y yo, hermanos. Por medio de Cristo, ahí estábamos ya. Por eso dice que Él se deleitaba en los hijos de los hombres. Está hablando de los que tienen la sabiduría de Dios. Amén. Porque más adelante dice, en el verso 32, ahora pues, hijos, escuchadme. Dichosos los que guardan mis caminos, o bienaventurados. Atended el consejo, sed sabios y no lo menospreciéis. Debemos tomar muy en cuenta que cuando alguien rechaza a la persona de Cristo, está aborreciendo el consejo, lo está menospreciando. Pero ¿cuántos aquí quieren ser sabios? Yo quiero ser sabio. Por eso dice el verso 34, dichoso el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Estas palabras, hermanos, también son muy significativas. Jesucristo dijo, el que me halle hallará la vida. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Y dice la Escritura que yo y el Padre haremos morada, ¿dónde?
en Él. Entonces, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene la vida. Finalmente el verso 36 dice: pero el que peca contra mí se defrauda a sí mismo, pues todos los que me aborrecen aman la muerte. En los caminos de Dios, hermanos, Él siempre nos va a presentar lo bueno y lo malo. Y el consejo va a ser: escoge pues lo bueno. ¿Para qué? Para que vivas. Pero si escoges lo malo, si aborreces mi consejo, estás amando la muerte. Si cualquiera odia y aborrece a Cristo, pues está cosechando o va a cosechar la muerte. Pero si usted y yo amamos a Cristo, entonces debemos aborrecer la muerte y todo lo que pueda conducirnos hacia desviarnos del camino de Dios. Si tú y yo amamos a Cristo, seremos librados de la muerte. Y esto es lo que hablamos el domingo, ¿no? Para quitar el temor y la servidumbre de muerte en la que tú y yo estábamos, esclavitud. ¿Qué hace nuestro Señor? Rompe con esa muerte. Esa muerte eterna, ese lugar de condenación, no es para nosotros. Porque tú y yo, al aceptar a Cristo, pues tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Y Él es la vida. Y esto es lo maravilloso, hermanos. Por eso el verso 34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha. ¿Cuántos quieren poner y prestar más atención a lo que Dios nos tiene que decir? Pero mayormente ponerlo por obra, porque eso es lo que nos corresponde. Bienaventurado el hombre que me escucha, hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Dele gracias al Señor porque al tener usted este conocimiento de la palabra de Dios, esto te puede guiar al camino de la vida. Y es necesario estar atentos al consejo de Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile: Señor, he inclinado mi oído a tu voz. Quiero estar atento a tu consejo. Habla mi corazón. Tus palabras, Señor, son vida. Y dice la Escritura que soy bienaventurado. Bienaventurado todo aquel que me escucha, que recibe estos consejos, que está atento a discreción y cordura. Señor, nosotros estamos atentos a tu voz. Habla esas cosas excelentes. Abre tus labios, Señor, que publican cosas rectas a nuestro corazón. Tu boca, Señor, tu palabra es verdad. Tus dichos son entendibles y son razonables a todos aquellos que hallan la sabiduría. Dile al Señor: yo quiero recibir. He recibido tu sabiduría, Señor. Ayúdame. Dame sabiduría, Señor. Aumenta en mí conocimiento. Aumenta en mí inteligencia. Aumenta en mí, Señor, ciencia. Prepara, Señor, mi vida y mi corazón. Yo quiero hacerle frente a este mundo, Señor, con tu palabra. No me dejes desviar, Señor, ni a izquierda ni a derecha de tu palabra. Quiero estar siempre atento a tu voz. Y aun cuando haya esos misterios, Señor, que me son difíciles,
que todavía no puedo discernir. Ayúdame a confiar en ti en todo tiempo. Quita de mí toda incredulidad, Señor. Ayúdame. Quiero ver, Señor, con claridad tu palabra, entenderla. Quiero vivir, Señor, para tus planes y tus propósitos. Te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra. Pero asimismo, Señor, te pedimos por todos nuestros familiares que se han rehusado a creer tu palabra. Ten misericordia de ellos, Señor. Toca sus vidas. Que ellos, Señor, se vuelvan a ti. Quebrántalos. Señor, tú tienes tus maneras de cómo llegar a cada uno. Convéncelos, Señor, de pecado. Convéncelos, Señor. Ten misericordia de sus vidas. Que ellos rompan esas ligaduras, esas ataduras. Que ellos abandonen su pecado. Se arrepientan a ti, mi Dios. Ten misericordia de cada uno de ellos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Y cada uno de los que estamos aquí, Señor, los que están en sus casas, siga añadiendo a sus vidas sabiduría. Siga añadiendo, Señor, que tu palabra more en sus hogares. Que tu palabra, Señor, esté presente en todo lo que ellos hagan. Que puedan atender siempre a tu consejo, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, que nos has dado estar aquí, de escuchar tu palabra, Señor. Gracias por usarnos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que guardes a mis hermanos, camino a sus hogares, protégelos, bendícelos, Señor, en todos sus quehaceres. Cuida de ellos, Señor. Te doy gracias por sus vidas. Gracias te damos, Señor, una vez más, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén.